Buen día para todos, mi nombre es Vanessa Castañeda y hoy dentro de la evaluación me corresponde hablar y exponer un poco acerca del impuesto de valor agregado o mejor conocido por su abreviación IVA, específicamente en Venezuela. Este impuesto es esencial dentro del sistema tributario nacional ya que afecta tanto a personas naturales o personas jurídicas. Es esencial para financiar los servicios públicos en el país, por eso es que es obligatorio para todo aquel que haga vida comercial en el país. Ok, vamos a empezar hablando de la base legal que respalda a impuesto de valor agregado en Venezuela, el IVA. Primeramente vamos a tener, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene un sustento constitucional que se puede respaldar en los siguientes artículos. Por ejemplo, el artículo 316 que establece que el sistema tributario debe regirse por los principios de equidad y progresividad. Es decir, va a asegurar que cada ciudadano contribuya de acuerdo a su actividad económica. Y el artículo 317 garantiza que ningún tributo podrá cobrarse si no está expresamente establecido en la ley y aprobada por los órganos competentes. Esto asegura la legalidad y la transparencia en la aplicación del IVA, de acuerdo siempre al primer artículo muy relacionado que va a ser de acuerdo a la actividad económica de la persona natural o jurídica. En segundo sustento legal vamos a tener el Código Orgánico Tributario. Como el Código Orgánico Tributario como norma general regula los aspectos fundamentales del sistema tributario, incluyendo, por supuesto, el IVA. Tenemos tres artículos aquí importantes, que es el artículo 1, que primero define las disposiciones que tiene el código aplicando a todos los tributos nacionales, donde se va a incluir el IVA y cómo este va a regular las relaciones jurídicas derivadas de lo que venga de él. Luego tenemos el artículo 3, que son las leyes prácticas que pueden crear estos tributos. Establece el hecho imponible. El hecho imponible, cuando hablamos de esto, se refiere a la acción grabada por el impuesto. Entonces, este artículo nos dice que solamente las leyes pueden establecer este hecho imponible, determina las alícuotas y fija la base imponible. Y por último tenemos el artículo 13 del Código Orgánico Tributario que explica la obligación tributaria nace cuando ocurre el hecho imponible, como por ejemplo la venta de bienes o prestación de servicios. Ya por último vamos a tener la ley que establece el impuesto del valor agregado, que es la ley específica del IVA. Tenemos dos artículos importantes, el artículo 1 que crea el IVA, explica qué es, y crea el IVA que grava la venta de bienes, de muebles, prestación de servicios, importación de bienes, etc. Y el artículo 2 que determina la recaudación, control y fiscalización del IVA, siendo competencia exclusiva del Poder Nacional. En resumen, tenemos esos tres marcos y respaldos legales que van a sustentar el IVA en Venezuela. Luego tenemos los aspectos técnicos del IVA. Vamos a conocer los elementos técnicos que definen cómo se aplica este impuesto. Está el hecho imponible que se mencionó anteriormente, que según el artículo 3 de la ley del IVA, son las actividades o transacciones que generan la obligación de pagar este impuesto. Está la venta de muebles corporales, ejemplo, electrodomésticos, vehículos, prestación de servicios, incluye los servicios profesionales, transportes, telecomunicaciones, importación definitiva de bienes, como ya en la entrada de bienes al país de forma permanente, también tiene esta obligación de cumplir con este impuesto. Luego tenemos el segundo elemento técnico o definición, que es la base imponible. Esto le explica el artículo 4 de la ley del IVA. Se define base imponible como el monto sobre el cual se calcula el impuesto. Incluye el precio de la venta del bien o del servicio y otros costos asociados como el gasto de transporte, comisiones, etc. Por ejemplo, si se compra un producto por 100 bolívares y en el transporte cuesta 10 bolívares, la base imponible serían 110 bolívares, que es el costo, la venta, perdón, y las otras comisiones o gastos. Tenemos lo que significa alícuotas impositivas, que se aplica con diferentes tasas dependiendo del tipo de bien de servicio. Puede ser general, que es la de 16%, se aplica en la mayoría de bienes y servicios. Está la alícuota reducida, son los productos esenciales, alimentos básicos, medicina,
entran en estas tasas menores, y alícuota incrementada, que son ya bienes o servicios de lujo, joyas, vehículos de alta gama o artículos exclusivos específicos. Esto significa que dependiendo del tipo de bien o servicio, el impuesto será mayor o menor. Que esto va de acuerdo a la primera ley que hablamos de la Constitución, que va contribuyendo a la progresividad y dependiendo del costo del producto, por eso es equitativo. Ok, importancia de este cumplimiento al pagar el IVA. Es importante y fundamental entender ya como futuros profesionales dentro de la actividad que van a ejercer y ahí contribuir a la actividad económica del país, que cumplir con el pago del IVA no solamente evita las sanciones legales que este conlleva, sino que también contribuye al progreso del país y el desarrollo del mismo. Este impuesto fue creado para financiar los servicios esenciales dentro del público, dentro del país, como la educación, salud, infraestructura pública. Por eso es que todo ente que haga actividad económica debe cancelarlo. Eh, Muchas veces se ve como algo riguroso, fastidioso, pero es que contribuye al desarrollo del país normal. El Código Orgánico Tributario incluso establece unas sanciones para que estas personas, para aquellas personas que no cumplan con las obligaciones tributarias, entre ellas son multas, intereses moratorios por pagos extratemporáneos, es decir, pagos fuera del momento del tiempo en que correspondía hacerlos, entre otros. El incumplimiento también afecta a la recaudación de los recursos esenciales dentro del presupuesto público que tiene el país. Por eso es que se establece estas normas para que las personas estén no solamente obligadas, sino que también tengan esa motivación, entendiendo la importancia del pago de este para el desarrollo mismo del país. Finalmente, esto es digamos, un compendio de los artículos más importantes y resaltantes de lo que es el IVA, su funcionamiento, las diferentes tasas o alícuotas que se van a ver dependiendo del bien o del servicio que se compre, y sobre todo la importancia que este tiene en el país. Entonces se puede concluir que el IVA, además de ser uno de los impuestos más importantes, sino por no decir el más importante de Venezuela, está regulado estrictamente base legal que incluye la Constitución, que fue lo que se habló del Código Orgánico Tributario, y una ley específica del IVA. Hay estos elementos técnicos que nos pueden permitir, como conocer qué es leche imponible, la base imponible, la alícuota, para nosotros entender y ejercer una aplicación correcta y cumplimiento correcto del impuesto. Ya con esto podemos entonces entender la importancia, como se mencionó anteriormente, y lo que incluso las consecuencias que se tiene al no pagar el impuesto en tiempo. Muchas gracias por su atención.